Buenos días tribu, buenos días a los colegas, a aquellos que pueden transformarse en clientes o quien esté del otro lado en estas charlas que solemos tener. Esta va a ser una charla especial, no va a ser más que nada una entrevista, va a ser una charla entre colegas. Para eso la vamos a tener a Adriana Moebius, lo vamos a tener a Luciano Cetro y obviamente a mí. Vamos a hablar entre tres colegas, entre tres paisajistas, y vamos a vertir nuestra experiencia en este plano que puede llegar a ayudar no solamente los que recién empiezan, sino también a aquellos que ya tienen un ruedo, pero muchas veces se plantean, como siempre se nos plantean, esas dudas. ¿No es cierto, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Alfred? Bien, muy bien, esperando mientras, no lo estoy viendo Luciano aún, pero bueno, ya va a entrar. Comentaba que era esas dudas que nos aparecen aún a los más experimentados, ¿no? Siempre aparecen dudas, aunque estés experimentado. Claro, Creo que puede llegar a tener que ver con la diferencia que puede haber entre un cliente y otro, la falta la falta por ahí de alguna referencia para casos. Cada caso es un caso nuevo, ¿no? Recién estábamos hablando con Luciano vos le preguntaste cuál había sido su primer trabajo y nos podía servir de testigo. claro, porque eso es como el puntapié inicial de lo que vas a hacer en realidad. Siempre te vas a presentar con una hoja en blanco en cada trabajo. Y como vos decís, cada cliente es distinto, cada trabajo es distinto, cada, todo es distinto. Y está bueno saber cómo empezó el otro también para aprender vos también cosas que te pueda decir. Una lástima Estaría bueno, obra. mientras estoy esperando que se unan, no lo veo Luciano, ¿vos lo estás viendo? No, Sería interesante que puedan ir planteando sus dudas también o sus impresiones, ¿no? Hay al lado del video, mientras vemos, tiene que figurar, ahí está Luciano, bien, tiene que figurar un circulito con un signo de pregunta y ahí podemos llegar ahí está la solicitud, ahí pueden llegar a hacer alguna pregunta puntual o alguna acotación, a ver si entra, alguna acotación como para unirse a la charla. No importa que sea de modo presencial porque a veces da cierto pánico escénico, pero pueden ser en alguna pregunta que exceda el comentario, ¿no? sí. Está bueno que se planteen también dudas de la gente. Viste que es verdad lo que decía Luciano ahí está. Aquí estábamos, buenas. ¿Cómo Bueno, andas? buen día, buen día, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, Bueno, una arrancamos. alegría enorme esta charla que vamos a tener, ¿no? Que va mucho más allá de una entrevista, es una charla entre colegas que vamos a tratar de volcar nuestras dudas particulares, nuestras algunas certezas que podremos tener y poder recoger la duda de alguien, de alguno de los indios que nos están mirando, ¿no? Que vayan comentando también. Ahí va. Perfecto, sí, tal Pero cual, tal cual. tu primer trabajo, que me interesa saber cómo arrancaste, Luciano. ¿Cómo se entrecortó un toque? Perdón. ¿Eh? Que no te escuché bien la pregunta porque se entrecortó un poquitito. Ah, no, que a mí me interesaba saber cómo fue tu primer trabajo, tu primera oportunidad, cómo manejaste esa situación de estrés. Sí, estrés, pánico, locura. Sería bueno un buen nombre para una serie, ¿hay alguna parecida? Sí, creo que yo, bueno, justo hoy ahora tengo como muy fresco las clases y vengo a dar clases y yo siempre me apoyé al principio, no sé, hay gente que se manda sola, yo admiro eso en algunas cosas me mando solo, pero mi primer trabajo y quizás uno frente a la responsabilidad, primero vos habías dicho algo antes de lo que uno sabe, volcar todo lo que uno aprendió y demás, yo creo que me empecé a dar cuenta de lo que había aprendido a lo largo, a medida que iba hablando con los clientes, ¿viste? Es como que empezás de a poquito, y esto está bueno para que
también compartirlo, ¿no? Que decir, y empezás, viste, y estás más vos que el cliente metido en su espacio. Entonces empezás a reconocer especies, ¿por qué esta crece así o asá? Como que hablaba mucho, por eso soy de hablar bastante, pero hablaba mucho al principio con el cliente y después aprendí a hablar lo justo y necesario, porque empecé a entender esto que decíamos antes, ¿no? Esta parte comercial, que si bien para mí, como digo siempre, nuestra carrera es artística, cada jardín es un hecho artístico, tiene esto, ¿no? Que hay que tener esa pata comercial y ese sustento para poder vivir, básicamente. Y el primer trabajo, me acuerdo, me apoyé en un profesor, un docente, que me gustaría nombrarlo, que es Guillermo Grosso, que a él lo tuve en material vegetal, lo tuve en infraestructuras, o sea, en la parte de sistemas de riego. Y cuando me llamó mi primer cliente, que era el abogado de mi viejo, ¿no? Pero bueno, siempre empieza por boca en boca, ¿no? Decía, che, estás haciendo esto, bueno, venite, el abogado encima, ¿no? Bueno, venite en el barrio San Jorge, me acuerdo, era, ahí por Cardales. Me dijo, nada, tengo una casa, son 2 lotes grandes, y bueno, era como un mundo, es un mundo, ¿no? Una cosa era que a mí me conecta la naturaleza en muchas cosas, respeto mucho y soy siempre un fiel guía de la naturaleza, hay que aprender mucho de ella, y otra cosa es verla y trabajarla, y más para alguien que la va a disfrutar, es como era mucha responsabilidad, por lo menos para mí todo eso. Entonces, contacté un docente que tiene mucha, que él venía con las manos, me acuerdo, llenas de tierra, a dar clases, y eso a mí me daba mucha confianza tenerlo por lo menos al lado, tener como un bastón. Y ese fue mi primer laburo, como encarar, y ahí empecé a caminar más con él, y él como que de a poco me fue soltando, y después las dudas, ¿no? Millones, millones, y de esto que hablamos, de cómo empezar. Primero empecé a entender que uno tiene que saber qué es lo que va a querer contar, qué es lo que va a querer hacer. Como esa pregunta, ¿no? El qué, el qué, el qué, el qué primero, después el cómo lo voy a hacer. Hoy lo hablo desde la experiencia, ¿no? Estas preguntas como parecen fáciles, pero involucran muchas cosas. El qué, el cómo, el cuándo, y el dónde es el lugar donde uno va a trabajar. Bueno, eso, entonces mi primer trabajo fue ese, apoyado por un profesor, por alguien que era desde los 18 años jardinero y metía las manos en la tierra y tenía mucho conocimiento. Tenía formación, me acuerdo, tiene formación de técnico en jardinería y floricultura, y ahora se dedica a sistemas de riego. Entonces él desde lo práctico me ayudó, me dijo, no, vos podés, que esto, que lo otro, y también estaba el tema de que uno venía con un laburo, ¿no? Que para estudiar y todo, uno tiene que trabajar de otra cosa, Y al y momento fue de, como decir, perdóname, sí, al momento de no, no, encarar al contrario. cliente, Al momento de, al momento de encarar al cliente, o sea, porque lo más difícil en realidad es interpretar lo que el cliente quiere, cómo llegás a eso, ver el terreno, ver todo lo que necesitas saber, eh, y como esa relación, ¿no? Que se crea entre vos y el cliente, que es lo que es la base de todo. mira, yo creo que eso es una muy buena pregunta porque es el comienzo de una relación, básicamente, de este triángulo amoroso que sería el cliente, ¿no? Y después los proveedores, que es un tema aparte. Pero con el cliente aprendí desde este primer trabajo en adelante a... No es aprender, creo que es entrenar la percepción de las necesidades, ¿no? Que el cliente tiene frente al espacio, el famoso plan de necesidades, que uno lo estudia, lo tiene anotado, le voy a hacer estas preguntas. Pero al principio me había ido, ahora que me acuerdo, con las preguntas. Y me decía, ¿qué? ¿Es una entrevista? Bueno, claro, ¿cuántos hijos tenés? ¿A qué horario salís? Como todas esas cosas que son de uso y funcional del espacio. Claro, sí, sí, me acuerdo de eso. Pero bueno, eso, es generar mucha empatía, seguridad. Lo que más hay que tener seguridad, aunque le pifies, pero tenés que estar seguro porque es como trasladarle eso al cliente, que nosotros, como decimos a veces, tenemos humo, en el buen sentido, porque es vender dibujos, vender ilusiones, somos grandes vendedores de ilusiones, pero sí de algo que el cliente tiene que entender que lo va a disfrutar él. A veces uno cree que va a diseñar para uno y en realidad es para el cliente, y uno obviamente que lo disfruta. Pero tiene que ver, eso es todo. La primera visita es donde uno hace esa conexión con el cliente y empieza a escuchar
no lo literal, sino escuchar cuál es su necesidad. Para mí eso es lo más importante. Sí. Y sí, tiene que ver con... Sí, a mí, Perdón. ¿Te puedo hacer una acotación respecto a algo? Conecto los puntos, ¿no? Hablaste de confianza, hablaste de alguien que te inspiró confianza, vos podés, ¿no? Que es externa, digamos. Hay alguien que confía en uno, que a veces no está, porque cuando uno no tiene por ahí una relación con un profesor o con un guía, siempre hay alguien que uno puede tomar de guía, pero a veces no está esa compañía. Por ahí sí está para enseñarnos en los otros temas. Esa confianza externa. Y después hablaste de la empatía y también de demostrarle al cliente seguridad, cuando uno justamente no la tiene. Entonces es como una contradicción en una situación en un mismo cuerpo, ¿no? siempre está. Claro, sí, sí, por eso. Seguridad es, esto, claro, uno como que transita muchas cosas. Creo que es muy difícil poder volver a transitar esas emociones o sensaciones que uno tiene desde el primer trabajo porque son irrepetibles. Eh, pero creo que uno sabe más de lo que cree saber al momento de encarar un trabajo, ¿no? Y ahí es donde te podría decir que un poco con tu reflexión, Alfredo, es, empieza a confiar en decir, che, pará, yo sé. O sea, ahora, para mí, el 50% de la práctica profesional es la práctica, para la redundancia. Entonces fue como ir de a poco, quizás, tomarse tiempo. Yo siempre que si uno no conoce el camino hay que manejar despacio. Entonces, creo que fue eso. Entonces, nada, y también cuando uno encara un trabajo con alguien que casi te conoce sos recomendado y demás, bueno, puedes tener esa libertad. Y no necesariamente tenés que ir al lado de alguien, como decíamos también, ¿no? Eso a veces depende de cada uno. Hay gente que se manda, que es más mandada, o sea, yo en lo personal necesité quizás tener a alguien, como cuando empecé a dar clases de diseño también, ¿no? Hasta tener a alguien al lado que dé clases de diseño y quizás desde mi estructura pasaba eso, decir, bueno, primero está bien que me acompañe y después que vaya solo. Pero tiene que ver mucho con la profesión y con el oficio de esto del idóneo al aprendiz, ¿no? Y, y la seguridad empezó a pasar cuando uno se da cuenta de esto, que era lo que había aprendido y trasladarlo a la práctica. Sí, viste que te das Y ahí cuenta sí, ahí en el momento. Ahí te das cuenta cuando realmente te sentís seguro de lo que estás haciendo, de lo que le estás diciendo. Ahí es cuando te das cuenta de todo lo que aprendiste. claro, claro. Y eso sí, eso es, por eso digo, ahí después decía, ahí despacio, así, bueno, a ver cómo encaro o sea, eran como varios, yendo un poco más al trabajo el primer trabajo eran como varios canteros que había que resolver y uno esta parte se manda Photoshop, toda la carne de asador va en ese primer trabajo y bueno, y está bien. Yo a veces trato de frenarlo a mis alumnos y decir, no, pará, porque en esta instancia como de croquis preliminares, que es la primera instancia de croquis preliminar, después, bueno, Alfredo, vos ordenala un poco la charla, yo voy a hablar y después capaz me voy de un lado al otro y Sí, no no, se pero entiende. esto va a ocurrir. Es muy interesante que eh, esa situación que vos decís, cuando vos salís y querés hacer tu primer trabajo o tu segundo trabajo, o cuando decís, mira, hice un workshop, hice hice un curso de AutoCAD, empecé a utilizar una nueva herramienta y entonces corro el riesgo de querer utilizarlo. Y entonces por ahí de pronto el trabajo no es tan grande, es un sector que no lo necesita, pero uno aprieta para meter el AutoCAD o aprieta para generar. A mí en lo puntual me pasó en mi primera visita a una estancia, ¿no? Y lo que quería era muy sencillo, pero yo quería, Te es complicó. decir, el desafío propio, claro, el desafío propio profesional, ¿no? Digamos, cómo ensamblar la expectativa que uno tiene con la expectativa del cliente, con la situación de herramientas que uno tiene, y cómo a veces también, cuando uno no tiene esas herramientas, porque a veces pasa que hasta que hizo un curso de AutoCAD, o quién le haga el AutoCAD, o quién hacer un render, por ahí diga, no estoy a la altura de esta situación, no puedo presentar un plano como corresponde, pero sin embargo, por ahí hace que uno desde su pericia, desde su conocimiento, sí esté, pero se sienta con alguna falta en ese caso, ¿no? En la presentación de un plano,
porque parece que los paisajistas, y lo veo mucho en Instagram, en las cuentas de Instagram, lo veo mucho, nos enfocamos demasiado en mostrar el escritorio y el plano, y no tanto los jardines. No sé si Claro, lo... sí, sí. Bueno, es claro, eso es el cómo lo vas a contar, que decíamos antes, ¿no? El qué, y claro, muchos dicen cómo lo van a contar y después sí está el cómo es el desarrollo de eso, ¿no? El famoso antes, durante, después. Pero sí, son un montón de cosas al principio. En definitiva. Nosotros te voy a contar una cortita que fue, yo tenía que armar un espacio, era un frente de un negocio, para mí era una, bueno, se nos fue Adri, a ver, La vamos a perdimos, esperar Adri, un segundo. Adri. Eh, Era el frente de un negocio, pero en realidad eran 9 metros cuadrados. Esos 9 metros cuadrados yo hice un plano, lo presenté, mostré colores, y recuerdo que mi cliente, que es mi amigo actualmente, me decía, está bien, yo ya compré la idea, no me muestres más. Y yo seguía sacando, y mi socio me decía, ¿por qué seguiste hablando? ¿No? Y hay que encontrar el discurso justo también. Pero bueno, es como decíamos, al principio uno quiere proponer todas las herramientas, que a veces que esas herramientas nuevas te sacan más tiempo del que debería. Entonces, como hay que uno tiene que encontrar su herramienta. O sea, uno a veces vos tenés tu método, yo tendré el mío, Acá, y perdón. Adriana tendrá, hola Adriana, ¿cómo estás? Y seguimos hablando de más que nada de cómo trasladarlo a un papel, ¿no? Las ideas o cómo, sí, el cómo contar la idea. Y que Alfredo decía que él se pasa a veces en el discurso o del cómo contar que ya estaba vendido el proyecto. Sí, y seguís insistiendo, ¿viste? Y claro, dice, pero si ya está. No, no, pero pará que te cuento. Eh, Sí, es eso, pero eso es experiencia. ¿No? Yo al principio nada está mal, en realidad no está, para mí está mal o está bien, trato a veces de correrlo. Yo siempre digo que un diseño es acertado o desacertado, y es acertado cuando uno básicamente trabaja a criterio, ¿no? A conciencia y escuchando al cliente, Y siempre básicamente. buscando, además, ¿viste? Que siempre vas agregando, sacando en el momento, incluso hasta último momento te pasa de cambiar algunas cosas, ¿viste? Que nunca, por más que tengas el plano perfecto y todo delimitado, siempre a último momento algún cambio tenés que hacer, un caño, algo aparece. Claro, eso ya, sí, esas cosas ahí, los primeros trabajos son terribles, ¿no? Romper un caño de luz, un caño de desagüe, un caño de río, un caño llenado de pileta, todos esos planos de interferencias que a veces no están y No, uno los va aprendiendo. Ah, podía pasar un caño, hasta una rueda de un tractor saqué una vez de un árbol. Pero claro, y el tema después también creo que era interesante de hablar, era el tema de después cómo cotizar eso que uno dibuja, ¿no? ¿O no, Alfredo? ¿Qué pensás de eso? Uf, acá dice María, bueno, yo siempre pronuncio mal, es Davere de Damiani, que es otra uruguaya que siempre, pero siempre pronuncio mal el apellido. Así que, discúlpame, creo que el pecado es hablar desde la soberbia. A veces, yo muchas veces más que de la soberbia, por ahí he pasado por soberbio, pero he hablado desde mis inseguridades. Por eso digo, si alguien ahí, si hay alguien que está escuchando y es totalmente seguro del minuto uno, este vivo, esta charla no es para ellos, ¿no? Lógicamente. Yo me decreto totalmente inseguro, entonces digo, bueno, si son herramientas que a mí me sirvieron, a alguien más le tienen que servir, alguien más tiene que estar escuchado hasta, por ejemplo, el síndrome del impostor, ¿no? La persona que está totalmente calificada para llevar a cabo el trabajo que sea dentro del paisajismo o en otra disciplina, y de pronto se siente que me van a descubrir, no voy a estar a la altura, me va a pasar algo, cuando siempre hay algo que uno desconoce, ¿no? En el rubro que sea. sí. Sí. Bueno, Adriana, te toca contar a vos tu primer trabajo. Mi primer trabajo, También. mi primer trabajo fue una amiga, yo había hecho 1000 cursos bueno, yo vengo de familia de viveristas, ya varios conocen la historia, pero en un momento de mi vida decidí encarar y dedicarme a esto. Y el primer trabajo fue una amiga que me dijo, déjate de estudiar,
tengo una amiga que necesita hacer un jardín, te pido por favor que vayas y hables con ella. Y yo le decía, no, todavía no me siento preparada, nunca me sentía preparada. Hasta que al final fui y, y ahí fue cuando, eso es justamente lo que vos dijiste, ahí me di cuenta de lo que sabía. Me acuerdo que le hice el plano a mano, que bueno, ahora incluso sigo con los planos dibujados a mano, y le encantó. Y bueno, hacía un frío, me acuerdo, porque fue en junio, el jardín estaba deshecho, había que cambiar un montón de cosas, y realmente lo disfruté un montón, y después le terminé agradeciendo, obviamente, porque si no, sin ese empujón, creo que nunca me hubiera alargado. Viste que están como los estudiantes, sin ofender a nadie, ¿no? Como que digo yo, los crónicos, como que uno piensa que tiene que seguir Estudiando. y claro, para salir. Y en definitiva hay que incentivar a quienes están escuchando, están estudiando, están terminando a que salgan. Tal O sea, el cual. paisaje se camina, los parques se caminan, y Sí, también, nada, no tener miedo a que uno se puede equivocar y se va a equivocar, como decía Alfredo antes, no es desde la seguridad de la soberbia, porque no, si uno va a encarar un jardín pensando que ya se la saben todas, es como, no, cada jardín nos enseña, y el cliente un montón. estás aprendiendo todo el tiempo, nunca Uf, aprendiste, sí, siempre estás aprendiendo todo el tiempo. Y bueno, incluso ahora con el tema de los cambios de los nombres de las plantas también, ¿viste? Como empezar a estudiar. claro. Sí, eso, y bueno, decíamos esto, ¿no? También del miedo a cómo cotizarlo, ¿no? ¿Cuál es el precio justo? ¿Querés hablar un poco de eso, Alfredo, de los valores, de cómo, o en qué momento, cuándo, no sé? Sí, justamente usted que estaba leyendo acá, porque eran unos puntos que había notado Adriana sobre cuando presentaste, sobre qué íbamos a hablar, ¿no? Y, y ella, por ejemplo, me decía, ¿en qué momento visitar al cliente, ¿no? Uno de los puntos. ¿De qué hablar? Justamente con el cliente. Ahí lo tenemos a un maestro, Vittorio Lépore, un maestro acá de Mar del Plata, tiene unos trabajos hermosos y es un referente en esto. El contenido del proyecto, cómo cobrarlo, que es un punto que mencionaste, y cómo generar un presupuesto. Y yo le agregaría una cosa más, cobrar la visita, en base a qué se puede hacer, porque a veces uno cuando hace digamos, su introducción y se larga solo, porque mientras está trabajando para un estudio o con un vivero, es mucho más fácil, porque hay un trabajo y uno va y lo hace y es uno más. Ahora, cuando se largó por su cuenta o armó una sociedad con alguien más, uno recorre todos los proyectos habidos y por haber, y de eso por ahí visita, vamos a ponerle, 10 lugares, y probablemente esté después gastando un montón de energía en esos 10 lugares, esos 10 jardines que visitó, y realmente capaz que hay un solo interesado, real, Mm. dispuesto a hacerlo. Entonces, ¿cómo filtrarlo? A veces uno dice, no, cobro la visita, pero esto me va a ahuyentar la posibilidad de generar el cliente. Y también en la visita uno puede llegar a empezar a aprender cosas. Digamos, cómo ir evaluando qué cobrar, cómo entrar, porque una vez que ya uno tiene un recorrido, yo me recuerdo que los primeros vivos, le pregunté a una paisajista muy reconocida, le digo, ¿vos cobrás la visita? Y ella me dijo, obvio, pero ¿desde dónde? Decía ella, ¿no? Sí. Eh, es un tema delicado, como vos decís, porque a veces corres el riesgo de que te llamen o no, en definitiva, porque le pasa siempre, y esto sí creo que es un gran porcentaje, es que el cliente quiere saber cuánto va a gastar en el jardín. O sea, pues ya, primero en el proyecto, pues hay muy pocos que pasan a una etapa de proyecto. Como decía Adriana, nosotros también somos, que yo ahora trabajo en sociedad, tengo mi productora de paisaje y yo trato de mostrar en dibujo. Por ahora trato de ir a lo plástico, ¿no? Al dibujo, pero para llegar a ese dibujo uno es todo, porque es la idea general del proyecto, esa mirada, esa impronta, esa idea de partido.
Y eso es tiempo, o sea, yo creo que uno empieza a cobrar la visita y empieza a cobrar eso cuando realmente entiende que es un trabajo. Eh, es una profesión, más allá de todo el mundo diga, ah, qué bueno, estás afuera, estás así, sí, yo siempre digo, los inviernos son crudos, los veranos también, y también empezar a que la disciplina, a que empiece a haber un poco más de cultura de la disciplina, que hoy ya la hay también, ¿no? Como el paisajista, hasta dónde llega el arquitecto y hasta dónde se suma el paisajista. Y digo se suma, porque el paisajista también tiene que entender que, y el arquitecto que trabajamos en complemento, como con agrónomos, hidráulicos, desde accesibilidad, bueno, montones de asesores que involucran de acuerdo al proyecto, pero volviendo a la visita es eso, para mí es posicionar un poco también la disciplina, es decir, bueno, me cobra. Y quizás eso es un atributo diferenciador. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos que disponer del tiempo para ir, y hay veces que no, nuestros trabajos no quedan. Entre paréntesis, un cliente me dijo, ustedes vienen, y bueno, a no ser que me traigas el jardín. Entonces, claro, es decir, son 60, 100 kilómetros, y bueno, entonces más o menos está estipulado, uno puede llegar a gastar, más por lo menos una vianda, algo, porque es mediodía, y a veces que es todo un día que uno llega. Yo a Sí, veces hago y porque también es una profesión que no, bueno, vos vas al médico, te dicen, no, no tenés nada, siga así, bueno, entonces no le pago, no, le tengo que pagar, sí, ¿para qué fui? Entonces, como que a veces el diagnóstico también se cobra, ¿no? Como las visitas técnicas. Entonces, Es como no es interesante, una, sí, perdón. es interesante que alguien acá nombró viáticos. Muchas veces ocurre eso, ¿no? Que uno toma, bueno, por lo menos tengo que cobrar los viáticos y no estás contemplando ese tiempo de trabajo que estabas hablando vos. Y que es lo más valioso, claro. sí, El generalmente viático, es que en realidad se termina llamando viáticos, ¿no? La visita, es como viáticos o honorarios profesionales, o empezar a disertar eso también, que cada Eh, la, colega pueda cobrar. la misma persona con la que hablaba sobre, que mencioné, el mismo profesional, me dijo que vos mencionaste recién honorario y ella me decía, honor ario, honor al trabajo, honor al propio trabajo, al conocimiento, ¿no? El honor. Y a partir de ahí empezás, pero bueno, como te dije, es muy fácil para alguien que ya tiene un ruedo, una presencia, entonces ya cuando te llaman sabiendo que está bien, voy a valorar la visita, la voy a pagar. ¿Cómo trasladarlo? El desafío va a ser ese, ir viendo cómo cada uno implementa de acuerdo a la clientela que va teniendo o a los llamados que va teniendo, cómo implementarlo, ¿no? ¿Y por qué implementarlo? No sé, Adriana, ¿qué pensás vos? Así no hablo tanto. Sí, para mí es un tema como delicado también, porque a veces te llaman para cosas muy chiquitas y, viste, la gente queda como cortada, que te dice, bueno, pero me vas a cobrar la visita, entonces ahí tenés que explicarle, bueno, pero si se hace el trabajo, entonces eso queda como parte del pago de los honorarios, viste que es como, es medio, a veces no fluye tan fácil el tema. Pero sí, obviamente, cuando es algo más lejos o me lleva mucho tiempo, ahí sí, no dudo en cobrar los viáticos, pero de repente si sé que es, viste, no sé, arreglar macetas, ya sé que voy, más o menos planteo el caso en el momento, porque a veces, viste, que no da ni siquiera para hacer un plano, te llaman para un balcón de repente que es ordenar más que nada. Y en ese caso, la verdad, no, me da como un poquito de vergüenza cobrar la visita, que en realidad capaz que debería. Tocaste un tema ahí, ¿eh? La Sí, vergüenza. ¿Qué? yo creo que le pasa a La todos, salvo que tengas mucho trabajo y ya lo incorpores como algo normal. Puede ser Al que principio, la vergüenza tenga que ver con, no me cuesta nada, voy, le miro, es juntar un par de macetas y ya está. Y en realidad, porque a veces pasa eso, ¿no? Te digo, en base al recorrido, yo voy a hablar de mi recorrido personal. Eh, He intentado generar patrones para ver cómo manejarme, ¿no? Encontré un patrón en la visita, ¿sí? Ahora, sigo buscando patrones para otras situaciones, como son presupuestos. ¿Por qué? Porque una vez que pasamos la visita, que puede estar, depende del apuro del cliente,
puede estar en 40 minutos, 1 hora y media. A veces superar las 2 horas. No solamente tiene que ver con las medidas del cliente, con la medida del jardín, del espacio, sino también con el momento y la cantidad de integrantes que tenga la familia, ¿no? Y después está el presupuesto. Y muchas veces por ahí, cuando es algo grande, es mucho más fácil porque lo termina siendo un jardín llave en mano, en el cual en el total del cobro, del armado del jardín, o digamos, donde nosotros, por más que esté armado y uno tiene que hacer incursiones, puede llegar a cobrar en el global, y entonces nuestro trabajo, nuestro honorario, va en un global y no se nota mucho, y es un porcentaje del trabajo. Y entonces de pronto por ahí, por armar, por correr o por traer 4 macetas, uno dice, bueno, 4 macetas me salen 20, yo no le puedo cobrar 20, pero en realidad por otro jardín sí lo podrías cobrar. Y en definitiva, el trabajo que uno hace tiene que ver más con el uso del intelecto, no tanto con la cantidad de plantas. No, en realidad es aplicar lo que aprendiste, en definitiva. Si vos no supieras de esto, no te llamarían, obviamente. O sea, estás cobrando en realidad tus conocimientos. Porque no Y es, lo más bueno, difícil, claro, la, la- esto es lo lo que más no se... difícil de cobrar. Sergio Tulain dice algo, tenés que cobrar, por algo te llaman. Claro, Claro, yo lo cobro cuando hago el trabajo, en realidad. O sea, como que lo meto dentro de mis honorarios, pero entiendo que es una buena opción cobrar la visita también, como para, capaz que lo hace un poco más hasta profesional, que la gente se involucre más en tu trabajo, ¿no? eso. Eso creo que es clave. Es involucrarlo, exactamente. Es como un contrato de alguna manera, ¿no? Donde uno genera, nos pusimos un poco más serios, ¿viste? Cuando uno trae el trabajo lo ponemos más serio. Pero es como, para mí como hay 3 etapas, que yo lo que hago, y creo que hay bueno, hay varias. Primero es la visita al lugar, ahí cuando uno conoce al cliente, pero previo a la visita creo que tiene que haber un llamado, donde uno se presente, y vuelvo a lo mismo que digo siempre también, es muy pedagógica nuestra profesión. Como que hay que explicar qué es lo que hacemos. Entonces, como, si nos tomamos esos minutos, ahí es donde el cliente empieza a entender qué es lo que vamos a cobrar, aunque nos cueste, porque hoy pasa eso, o sea, tenemos que explicar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, yo por lo menos traslado mi método, si sirve, si nada, es como que la visita es parte del final, o sea que para llegar al final lo primero que uno inicia en la visita claramente, después pasa por el proceso del desarrollo del diseño, que serían los croquis preliminares. Entonces yo digo, yo te cuento cómo trabajamos en esta instancia, que es la primera instancia, la más importante, que es la visita. Después de la visita viene la propuesta, y para llegar a lo que el cliente quiere, que es el presupuesto de ejecución de la obra, hay que pasar por el diseño, pues saber, bueno, cuántas plantas van a ir, qué tipo de plantas, qué tamaño, bueno, ni hablar, cantidad de tierra, riego, pensar como en todos esos layers, todas esas capas que va a tener el jardín. Entonces, una vez que concientizamos al cliente de eso, decimos, bueno, si está dispuesto a contratar también un paisajista desde el buen lugar, es como que eso, ¿no? Es pagar un conocimiento, pagar a alguien que va a saber interpretar las necesidades frente al espacio. Pues yo siempre digo, nosotros diseñamos para solucionar situaciones espaciales que tienen que ver con el exterior, y entonces es eso, es como que concientizar que para lograr el presupuesto hay que pasar por una visita y por una instancia de propuesta, de idea. Y una vez que ahí lo entienden, y como decías vos, Adriano, yo también a veces involucro, o les digo, bueno, si después ejecutás el jardín, depende si alguien hace ejecución o no, descuento la otra primera etapa, porque tengo que pasar por esa etapa. Entonces de alguna manera como algo de decir, bueno, eh, porque si yo después voy, yo no puedo tampoco indemnizar los gustos del cliente. Y uno trata de llegar a esos gustos, porque las propuestas tienen que ser acertadas. Pero creo que hay que pasar sí o sí por la visita, por los croquis preliminares, por lo menos, ¿no? Como alguna idea, y después sí o no con la ejecución de acuerdo a los valores, ¿no? Yo creo también que hay muchos clientes que no saben muy bien cuál es tu trabajo. Viste que cuando vos empezás a explicar, por ejemplo, te piden, no, porque quiero tapar esta vista, por ejemplo, ¿no? Entonces le decís, bueno, mira, lo ideal sería de repente
poner el foco más en la parte de abajo para que la vista no se te vaya hacia arriba. Y ahí te miran, ¿viste? Y te dicen, ah, mirá qué interesante. Y ahí como que empezás ahí a demostrar que realmente cuál es tu trabajo y qué es lo que haces. Porque hay mucha gente que te dice, bueno, pero ¿vos qué haces? Venís y me pones una plantita acá, otra allá. Viste que, o pasa, viste, que te encontrás con un jardín que hay una planta de cada cosa que te querés matar, porque decís, como uno, todo esto, aparte yo trato siempre de usar lo que hay también porque no me gusta tirar plantas. Entonces hay momentos que, viste, decís, bueno, mirá, acá hay que unificar o poner más viste, millones de esto mismo, pero hay que poner más. Y ahí como que, ahí es cuando empiezan a entender cuál es tu trabajo. Es que tema, ¿no? Que tocaste, porque justamente Luciano comentaba que en el llamado, en el primer contacto, explicar cómo trabaja uno como profesional o cómo trabaja uno, cómo trabaja el estudio en el que uno trabaja, ¿no? Y es crucial porque yo encontré a mi manera, la manera de hacerlo. Es decir, al llamar, ya en el primer llamado, antes me resultaba incomodísimo, Ah, pero vos en el primer llamado tenés un precontrato, donde muchas veces la que llama generalmente, bueno, está repartido, no tengo porcentaje, pero creo que suena más la voz femenina. Lo consulto con mi marido y te digo, generalmente uno eso lo tomaba antes, yo lo tomaba como una negativa, y era terrible, porque me perdí la posibilidad de un trabajo, Mm. ¿no? Y hoy yo lo entiendo como parte de la regla del juego, y, y me está pasando algo que no me pasaba antes, pero tiene que ver también con muchas situaciones personales y laborales, y también tiene que ver con el tiempo. El paso del tiempo también hace que uno se afirme más. Eh, con que sepa que no solamente estar dispuesto a ser negativa, sino que además es muy probable que en 3 días, como empieza a pasar, ya me diga, bueno, lo hablé con mi marido y dale, ¿no? Y a partir de ahí, cuando pasó ese salto, ese de te cobro la visita, va a tener esto, va a tener, ya hay y hay una valoración, uno ya no entra necesitando explicar tanto que sabe, ¿no? Y ya está más relajado y puede escuchar más, a mí me pasa por lo menos en lo personal, escucho más al cliente porque no tengo que demostrar que sé, porque ya con el pago de la visita, él está demostrando, me está valorando, me está valorizando, está diciendo, esta persona sabe, por eso le pago. Filtrás un montón con eso también, ¿no? Con el tema del sí, pago, la visita. Obviamente filtrás ahí un montón. Porque hay gente que nada, vas y quiere saber qué pondrías. Entonces, no, déjame estudiar un poco el lugar y ver. Pero viste que hay gente que es muy ansiosa de repente. O cuánto me va a salir. El primer instante, ya Puedo, sí, visita. sí, puedo leer, mira, por ejemplo, quiero leer estos comentarios que yo los quería en preguntas y respuestas, pero no sé cómo sale ahora en el vivo. Tendría que mirar algunos más. El cobro como corresponde, dice Jorge Esteban, se debe a una valorización personal. ¿Será una autovaloración? Laura dice, uno cobra el know-how, los conocimientos, las prácticas, la experiencia. Es acomodar las macetas con la responsabilidad de un profesional. ¿Sí? Graciela Oro dice, muchos te piden presupuestos por dirección y proyecto. Eso también es interesante, porque puede ser que uno no tenga que hacer la ejecución, pero sí pueda generar el proyecto y después dirigirlo. Eso es Sí. algo que también empieza a aparecer. Sonia Arqui, arquitecta, que ahora te voy a contar una anécdota de un arquitecto amigo, no hay que tener vergüenza para cobrar. Si alguien va a tu casa a limpiar, te cobra un monto por hora. Lo que vos haces escuchando al cliente es trabajo. Ir al lugar es trabajo. Diseñar es trabajo y asesorar sobre dónde comprar cosas también es trabajo y hay que cobrarlo. Laura dice, elegir la planta adecuada, gestionarlo y asumir la responsabilidad de las decisiones que se toman. Graciela vuelve a decir, creo que hay que contarles qué hacemos. Por lo general te dicen, después venís vos y me pones las plantas. Bueno, es todo como, hay un poco, ¿no? Esa explicación porque, en definitiva, recién ahora
se está popularizando, o de un tiempo a esta parte se viene popularizando. Antes es como que estaba todo junto, ¿no? Sí. Y otra cosa que hablamos siempre es el tema, por ejemplo, en las obras nuevas, lo importante que es trabajar con el arquitecto, desde el vamos, ¿viste? Por más que vos entres mucho después, te facilita un montón no sé, desde la caminería hasta dónde van a ir dónde va a ir el riego. Viste que al final si no terminás o desarmando algo que ya estaba, o te ponen una tapa donde vos pensabas poner de repente un arbusto o algo, un árbol, y es como fundamental viste, ese trabajo entre los dos, que me parece que recién ahora se está valorizando el trabajo del paisajista, como que antes era, bueno, primero el tema de, bueno, lo que queda de plata, ponerle de dinero, arreglámelo con poquito porque ya no tengo un peso. Así puso Magdalena de Ibero España. Hice la casa y me quedé sin un peso. Total. Entonces, eso me parece fundamental, que los arquitectos empiecen a dar cuenta también de la importancia que es trabajar en conjunto desde el vamos. No sé qué pensás, Sí, Luciano. y es que sí, estaba escuchando atento todo eso, pues surge un montón, es la verdad que para hacer un montón de todo a lo largo de la experiencia, que lo que iban diciendo también en los comentarios y demás. Creo que sí, uno empieza a cobrar realmente cuando uno sabe lo que está haciendo también, porque en definitiva sí, o porque lo puede transmitir, ¿no? Es decir, que es consciente de esto, que tiene que cobrar lo que hace porque es su trabajo, porque es nuestro Sí, trabajo. Y quiero voy a, aclarar que, sí, voy a disentir en algo, porque es cierto que vos no podés cobrar si no sabés, ¿no? Si vos no sabés, y bueno, estás aprendiendo, es lógico que vas a ir a todos lados porque eso te va a generar una experiencia. Pero partamos de la base de saber de lo que uno, que obviamente que es un mundo totalmente inabarcable y siempre va a ser más lo que ignora que lo que sabe, pero lo que sabe tiene un valor porque sabe mucho más que el cliente, porque sabe de lo que uno está hablando, ¿no? Ah, por algo te... Eh, claro, entonces uno va cobrando por lo que sabe, pero ya cuando sabe, a veces queda con la costumbre vieja del camino hecho, ¿no? De yo lo sé, pero bueno, pero todavía me falta, pero no la falta de autovaloración. Y por ejemplo, acá Sonia Arqui dice, los arquitectos tampoco sabemos cuánto cobrar. Y ahí quiero contar algo que el otro día hablando con un amigo que es arquitecto, él me decía, ¿vos cobrás la visita? Él asombrado. Y le digo, sí, y me dice, yo tendría que empezar a cobrarlo, porque a veces, y me asombró, porque es una persona con la que hemos compartido trabajos, me ha pasado trabajos, hace unos proyectos bárbaros, tiene un estudio consolidado, no cobra la visita, y si tendría que cobrarla por lo menos para salvar la nafta, me decía, Claro, claro. ¿no? No, y podés decir, bueno, no, por eso me permití disentir y me vino bárbaro lo que vas de comentar, ¿no? Empieza a cobrar, pero a veces no, a veces uno sabe, pero duda de lo que sabe. Mm. sí, tal cual. Sí, es como... Y también, a ver, estamos hablando también de como es la general, porque después está el cliente que te llama y te dice, ¿cuánto me cobras la visita? Ah, listo, él ya pasó por, o porque quiere un segundo presupuesto, incluso para estar tranquilo, o ver que, o hasta una, a mí me ha pasado decir, mira, yo te contrato y quiero que sepas que ya tengo como un proyecto, tal vez te pone otro desafío. Pero como que quieren ver dos propuestas y pagan, ¿no? Dos propuestas. Es como pagar la carta para ver cuál es la otra carta, a ver qué. eh, pero sí, y bueno, ni hablar, nosotros estamos hablando, yo, o por lo menos particularmente, de la estancia de croquis preliminar y de la visita y todo, que después decían te pagan por el proyecto y la dirección de obra. Bueno, eso sí, está buenísimo también, porque eso ya es cuando el cliente entiende cuáles son los procesos de la ejecución de un jardín, o si quiere presupuestar la ejecución de la obra con varias empresas. Entonces necesita el proyecto, porque ahí sí, las empresas que van a cotizar necesitan saber de qué va el proyecto, cuántas plantas, cuánta tierra, dónde, bueno, todo eso involucra ya un presupuesto del proyecto ejecutivo, como se le dice. Claro, son como Lo que dos decía cosas. antes era como, claro, son etapas, son etapas. Uno es la visita, El otra plano, instancia de croquis preliminar. podés ofrecer el plano de plantación y que lo ejecute otra persona de repente. Lo ideal es que Exacto. vos, porque ya sabes perfecto tu idea en la cabeza, Bueno, le ahora plasmas. Luciano está
porque lo estaba mencionando y ahora está punto por punto nuevamente. Uno es la visita, el otro es Creo que es eh, preliminar. el croquis. Ahí está. ¿Querés los pasos? Que nombre los pasos. Claro, porque eso es lo que habías mencionado. Cuando hablas del croquis preliminar, no estás hablando de un plano como va a ir en la obra, sino que estás hablando de que puede ser un boceto a mano alzada, por ejemplo. Sí, o la Exacto. sectorización. Sí. A ver, lo ideal es, porque eso ya pasa a ser incluso, y entender que es documentación, es un documento que uno está entregando. El diseño, ya el croquis preliminar, tiene ese valor agregado de la creatividad, que es lo que uno tiene que, donde más debería cobrar. Pero bueno, ese es otro tema, de cómo cobrar. Por eso me ¿Eh? detenía ahí, porque uno a veces cree, porque en realidad tiene más valor ese momento de la creatividad, por más que uno lo haga a mano alzada, que después el momento, porque el otro es un paso limpio, donde uno puede poner Exacto. las cosas, donde uno Claro. puede poner, pero lo más difícil está ahí, está en el uso intelectual de cómo generar la idea del jardín. Y bueno, ahí volvemos al inicio de la charla, que es cómo cobrar una instancia de croquis preliminar. Bueno, o sea, hay un montón de maneras, Debería porque haber. tampoco tenemos un valor de metro cuadrado. Yo hoy puedo trasladar desde mi Claro. experiencia, que nos tocó para un cliente particular como Mercado Libre, que nos pedía cuánto sale el metro cuadrado de parquización. Mirá. Entonces digo, bueno, ¿cómo fue la fórmula? Agarré un espacio público que habíamos realizado, yo como inspector de obra cuando trabajaba en la ciudad, que fue Plaza de la Valle. ¿Cuánto salía entonces un módulo que era una de las tres manzanas que tenía, bueno, iluminación, riego, hasta movimiento de monumentos, solado, piso, parquización, tierra, césped, plantas? Bueno, ¿cuánto sale? Si son 10.000 metros, dividirlo. Después agarré un jardín privado, ¿no? Que era, no sé, 800 metros, 1.600, 1.500 metros, y ahí fui como más o menos llegando a un valor por metro cuadrado. Entonces, si el jardín sale, son 800 metros cuadrados, y vos tenés un factor que puede ser 200, no sé, pasándolo a dólares, entre 250, 270, $300 como mucho el metro cuadrado, bueno, llegás a un valor de proyecto, de ejecución. Y sobre eso, el valor del croquis preliminar es un 5%. Eso está como más o menos estipulado. Y después está la otra que dice que los 10.000 metros son $1.000. Me parece un montón también, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su libro. Y creo que también es como decíamos, cada cliente es particular, cada presupuesto para nosotros es particular, pero más o menos ya uno, y a lo largo también que uno se va a equivocar, le va a pifiar, le va a cobrar caro, le va a cobrar, me pasó de quedar hecho, salir, terminar la obra y quedé hecho, me quedaron 80 pesos, pero decir, ¿cómo pasó? Bueno, eso te hablo de los pibes. Sí, sí, el frente de un edificio, un hall de entrada, y sí, y casi rompiendo todas las camionetas llenas de tierra, de plantas, Sí, y sí, en sí. Hay definitiva, y una, bueno, hay una cosa, pero esa la hicimos todos, porque a veces hay obras que nos seducen, que uno dice, yo esto lo hago gratis, claro, ¿no? Hay obras que nos seducen a decir, pues digo, bueno, el desafío de hacer esto me va a aportar a mí no solamente un orgullo profesional, una cosa de decir, qué bien, viste, esto lo pude hacer, ese desafío personal, sino encima decir, en mi portafolio tengo esta obra. Sí. claro. Sí, pero a lo que iba con que uno empieza a encontrar el precio justo cuando, sí, hay que caminar, hay que hacer presupuesto. Y como decías antes, Alfredo, vos creo que nombraste, dijiste de 10, 11, 12 presupuestos, o de 10, 12 clientes que uno se presenta, capaz al principio es uno, después son dos, y después te das cuenta que de esos 10, 9 te dijeron que sí. Entonces, uno, ahí es donde hablaba quizás un poco más de la seguridad, de donde empieza a tomar seguridad, pero porque empieza a estar un poco en el mercado también, ¿no? Eso lleva tiempo. Es como llegar al precio justo, a qué decir, a las palabras justas, a entender al cliente, es hacer. Yo creo que lo que más siempre soy es como un motivador a hacer y bueno, dale, hacemos y que sí, en el buen sentido.
proponer, ¿no? Como cuando uno muestra pasión sobre lo que hace, eso es Sí. universal. Igual hay Siempre las puntos cosas... que ya te van como ayudando a armar el presupuesto, porque por ejemplo los materiales, las plantas, todo lo que utilices ya te va a dar un monto y generalmente eso también te sirve de base para ver cuánto más podés agregarle, ¿no? Como que eso también. Ese es otro tema, claro, bueno, ni más ni menos, lo que nombraste, la utilidad sería, ¿no? La ganancia, o llamarlo como, claro, es un tema eso. Yo creo que eso también tiene que ver con los montos totales de la obra, Sí, pero, y el orden para presupuestar creo que también es empezar a entender cómo uno haría, desde el sentido común, cómo ejecutaría esa obra. Es decir, bueno, ¿qué es lo primero? Vos nombrabas antes que hay plantas existentes. Bueno, la observación es fundamental. Ver qué plantas funcionan también como para, más allá del estudio que uno haga, por eso son a veces estudios de paisajismo, porque uno estudia la situación espacial previamente a presupuestar o a la elección de las especies, es ver qué está. Entonces decir, bueno, primero tengo que sacar, la idea es que no, pero si hay que sacar, hay que sacar. Yo también considero que hay árboles que tienen su vida útil y que está bueno a veces cuando ya está como en su última etapa poder plantar uno nuevo y verlo crecer, pero eso es un tema, otro tema a discutir. Y decir, bueno, ¿qué tengo que incorporar tierra o primero tengo que sacar? Y lo fundamental es ir a visitar la obra antes de empezar, porque me ha pasado de cotizar una obra y cuando llego estaba el cliente se le había ocurrido hacer un baño afuera. Entonces todo eso, esos escombros, material y demás, estaba adelante, donde yo entonces me llevó medio día o un día de limpieza de obra. Entonces la limpieza de obra es como el primer ítem que uno tiene que tener en cuenta y que a veces que no la termina haciendo, pero sí tener en cuenta. Y a ir por etapas, limpieza de obra, extracción de tierra o escombro, lo que fuere, después incorporación de tierra, sistema, como para no pifiarle, digo, ¿no? Yo hablo de que yo decía, bueno, ahí hay un ítem que se me escapó, bueno, ir pensando cómo es ese. Lo último que uno pone es el césped. Y ahí es imposible equivocarte, creo, ¿no? Porque si seguís esos ítems y ponés las cantidades, estamos hablando más de un presupuesto, ¿no? Está bien, más allá de cuánto sale, de cómo elaborarlo, ¿está bien? yo creo que la base justamente en lo que te podés llegar a equivocar es justamente en eso, en la limpieza del terreno. Viste que eso es básico. Porque vos vas al terreno, generalmente ponele en la obra que recién empezó y está todo bárbaro, y de repente te empiezan a tirar escombros, te empiezan a llenar el terreno de escombros, y después cuando vas prácticamente a hacer el jardín te querés matar. Es que somos los últimos en entrar y los últimos en irnos. Entonces, todo lo que suceda va sobre nuestra responsabilidad, que si está el baño químico, no está el baño químico, si hay que dejarlo, si no hay que dejarlo, los volquetes, no los volquetes, bueno, que enderezame el alambrado, que el arquitecto me lo A mí dejó lo mal que y no me tiene que ver queda con claro, aquí. a mí lo que me queda claro es que tenemos tela para cortar, Ah, sí, por para, ahí es muy amplio. Sí. sí. Así que bueno, podríamos repetir el próximo lunes, Dale, que puede estaría ser bueno en este, puede ser que la gente plantee de repente dudas que tengan, como para poder ir viéndolas entre nosotros, ¿viste? Y encararlas directo, este, y poder contestarlas enseguida. Porque estoy segura que hay un montón de dudas en cuanto a estos temas. la Todos. duda Totalmente. es parte de la naturaleza humana. Déjame leer un mensaje acá de MC Díaz 2. Dice, gracias Alfredo, gracias chicos, excelente explicación. Somos Silvia Cecilia de Soluciones Verdes Tandil. Nos encontramos en el vivero, claro. Hay un vivero acá, la ruta 226, se llama La Arbolada, y yo me encontré, estaba con Hernán eligiendo unas plantas y las encontré, las colegas que estaban ahí entre todas esas plantas. Bueno, los invito después a visitarlo. Lo que decía es que está bueno que vayan preguntando o dando sus inquietudes o sus pareceres, lo pueden ir escribiendo acá debajo del vivo que va a quedar en el feed. Voy a, voy a compartirlo, voy a tratar de compartirlo no solamente en la tribu, sino también en una de las cuentas de ustedes dos. Me permite una, ¿no? Más allá de esa, pero bueno, iremos alternando, ¿no? Una cuenta y una cuenta. Si les parece, no sé, hacerlo los lunes o irlo moviendo el lunes estaría bueno, porque es un día tranquilo, es un día que comienza la semana, es un día que por ahí también que se acostumbren. Genia Adri, te dicen acá. Dale, me parece bárbaro.
Y aparte nos sirve a nosotros también, viste que estas cosas siempre ayudan para intercambiar incluso entre nosotros. Sí, obvio. Eso y nutrir, que a nosotros también es que cuando uno está de este lado y trata de trasladar su experiencia, lo más rico es que el otro también te comparta eso. Ah, mira, uno, o sea, como que el mismo jardín a veces se resuelve de un montón de diversas maneras. Sí, Y uno, el sí, sí. presupuesto, la visita, bueno, estamos hablando de nuestra experiencia, eso es lo que queremos compartir y evacuar todas las dudas para que creo que la disciplina también se inserte más, ¿no? Y no se excede el tema. El tema es mi prima, ella tiene una mercería, nada que ver, y hace cursos y da cursos, y dice, interesante la charla, sin ser del palo, me sentí súper identificada. Es decir, no tiene que ver, pero sí tiene que ver, porque tiene que ver con el diseño, tiene que ver con aquello que uno Aplica cobra, claro, uno cobra algo que no es una lapicera, es la idea Exacto. del un lapicero. intangible en realidad. Claro, porque cuando uno va al vivero, cuando yo voy al vivero, sé que, por ejemplo, de hecho, yo la otra vez estaba hablando con Graciela Padín, el sábado creo, que dije, yo terminé instalando mi visita, mi primera visita, yo la cobré en base al valor de los arbustos. Esta visita, tantos arbustos. Ah, Y de alguna manera, claro, fórmula, fue mi fórmula. Digamos, de alguna manera uno entiende que para el vivero es más fácil porque da una planta. Entonces la planta sale esta, te puede parecer más caro, menos caro. Pero en la idea, uno también corre el riesgo, por lo menos hablo de lo personal, de pensar, ¿me interpretará que mi idea tiene este valor? O por ahí mi idea es más cara, yo la veo que es más cara, pero él por ahí no la valoriza tanto. No hay un tangible, no hay un qué caro, qué barato. Creo que nos manejamos con todas esas dudas. ah. Sí, hay un montón de dudas y eso está buenísimo porque me siguen generando dudas a mí de cómo presupuestarla, mentira. Creo que sí, que está eso, ¿no? Una es ni hablar cómo cobrar el diseño, lo dejamos para la próxima, y después la otra también es cómo es de los porcentajes, ¿no? La utilidad, cuánto le sumo, cuánto, y bueno, yo creo que hay que empezar un poco en porcentaje, ¿no? Hay que empezar a ver eso. Gato. Esto fue como una intro, ¿no? Claramente a un montón Bien. de cosas. Bueno, Está esperamos A un buenísimo. montón. las preguntas de la gente a ver qué opinan y vamos viendo. Y acá estaremos, claro que sí. Está Mal de bueno. mucho consuelo de tonto, decía mi abuela, pero a veces sirve para dar. A mí me ha servido que un colega encontrarlo teniendo las mismas dudas que yo, decir, no me pasa a mí solo, ¿no? Nos pasa a todos. Y que a veces unificando los discursos en el buen sentido, también el cliente empieza, o sea, como que empieza a replicarse. De alguna manera hay que empezar a concientizar que la visita Sí, hay que cobrar, ¿no? Creo que el punto era ese, cobre la visita. Más Así, bueno, así no quedamos mal lo que la cobramos. sí. Claro. que no se sientan o sea, que no se sientan mal aquellos que dicen, yo no la puedo cobrar y que no, ya va a llegar, ya va a llegar. Bueno, los invitamos entonces, para el lunes, 12:30 también, Dale. lunes Mismo 12:30, día, mismo lugar. el lunes que Sí. Buenas, viene, preparen que preparen las preguntas, que las vayan haciendo en el mismo feed, y después, bueno, por mensaje o como les parezca. buenísimo. Bueno, un placer verlos, chicos. Igualmente, gracias. Chao. Muchas gracias por Saludos, sumarse saludos a a la los gente. sitios, Gracias a ustedes. muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Dale. Nos vemos. Chao, chao, buenas semanas.